Gloria a Dios. Me ha tocado esta alabanza. A ti me rindo. Lo decimos con mucha ligereza. Mucha ligereza. Pero la alabanza, esta alabanza tiene una letra preciosa. Una letra de unidad con el Señor. De obediencia al Señor. Cuando dice, a ti me rindo, estoy diciendo, yo estoy dispuesto a obedecerte. Yo estoy dispuesto a seguirte. Donde quiera que tú vayas. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que tú me pidas, Señor. Porque estoy rendido a ti. Y yo pregunto, ¿verdaderamente estamos rendidos, hermano? ¿Cuánta parte de nosotros está rendida al Señor? ¿Cuánto hay en nosotros que está rendido al Señor y cuánto hay que no está rendido al Señor? ¿Qué parte de nosotros verdaderamente se le ha entregado al Señor? Y yo sé que hay partes que todavía no nos hemos entregado al Señor. Yo lo digo por mí mismo. Yo no conozco vuestro corazón, yo conozco el mío. Un poco, no todo. Pero sé que hay cosas que todavía no se han rendido al Señor. Y el Señor está esperando. Dame, hijo mío, ¿qué pide el Señor? Tu corazón, tu obediencia, tu fidelidad, tu amor, tu entrega. Eso es lo que está pidiendo. Amén. Para Dios no hay nada más importante que estemos entregados a Él. Porque en las manos del Señor Él puede hacer cualquier cosa. No hay impedimentos para Él. En cualquier cosa que Dios se proponga con nosotros, Él la va a hacer. Porque Dios tiene una voluntad perfecta que no se puede desviar ni un ápice, que es la que corresponde a las cosas que Él tiene que hacer. Como por ejemplo la creación del mundo, la redención de la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, que la llevó hasta el final, hasta donde tenía que llevarla, la remodelación de todas las cosas. Todas son cosas que Dios va a hacer, porque las tiene en su corazón y Dios ya ha hecho algunas y otras está por hacer. Esa es la voluntad perfecta de Dios, inamovible, que esa no se va a cambiar. Pero luego hay otra voluntad, que es la voluntad que está en lo que nosotros le concedamos a Él hacer. Que Él quiere hacer cosas con nosotros, tiene propósitos con nosotros. Pero esa voluntad, ahí participamos nosotros. Ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que dejarnos que Él nos moldee, como el alfarero moldea el barro. ¿Acordáis cuando Jeremías fue allí a la casa del alfarero? ¿Conocéis ese pasaje de la Escritura? Y le dijo, ¿acaso no podré hacer yo como el alfarero? Si se me estropea una vasija, hacerla de nuevo. ¿No podría yo tomar el barro y darle la forma que yo quiera? Para el Señor somos barro en sus manos. Y Él quiere moldearnos para hacernos bien, para hacernos hermosos, para hacernos preciosos, para hacernos válidos, para hacernos de un uso útil para su gloria, como hemos leído antes, para su gloria, para su gloria. Antes de empezar con este mensaje, esto ha sido una introducción, por los sentidos ahí del Señor cuando estábamos alabando. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien dé la palabra. Yo no soy nada más que una vasija. Nos ponemos de pie, por favor, en honra y reverencia a nuestro Señor. Y orad conmigo, por favor. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, como hemos cantado, me rindo a ti, Señor. No quiero ser otra cosa que una vasija en tus manos, Señor, por la cual tú haces lo que tú quieres y haces tu santa y perfecta voluntad. Úsame para glorificar tu nombre, Señor, y para bendecir a mis hermanos, Señor, con tu palabra, para que tú nos abras el entendimiento, Señor, y podamos entender y comprender las cosas que tú quieres hablarnos esta tarde. Danos un corazón dispuesto, Señor. Seamos obedientes a tu mensaje, a tu palabra, Dios mío,
y que traigamos el fruto esperado, Señor Dios mío. Te damos las gracias porque sé que lo vas a hacer, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Voy a haceros partícipe de esta predicación, y así que estad atentos, porque os voy a pedir que cojáis la Biblia y que leáis versículos. Así que a despertar. Todos los que tengan Biblia, que levante la mano. Aleluya. Bueno, y es que no tenga Biblia, que se haga de una, ¿eh? Es muy importante. Vamos a leer en Mateo 22:36. Buscar ahí. Le voy a pedir a mi hermano Juan que él empiece leyendo esa escritura. Mateo 22:36 y después hablaremos del 37 también. Lee los dos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Gloria a Dios. Estaban probando a Jesús aquí, los fariseos. Y querían tentarlo, querían saber su doctrina, qué es lo que tenía que decir al respecto de la ley de Moisés. Y él le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? El que está por encima de todos los mandamientos. El que más le agrada al Señor. ¿Cuál es? Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Este mandamiento es el que menos se cumple de todos los mandamientos que tenemos aquí puestos en la Biblia, hermano. Es el primero, es el más grande y es el que menos se cumple de todos. Porque posiblemente sea más fácil para nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Posiblemente sea más fácil para nosotros no robar, no fornicar, no mentir. Pero amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eso solamente lo cumplió Jesucristo, hermano. Ese mandamiento solamente lo cumplió Él, porque Él, al amar al Padre de esa manera, pudo amar también a los hermanos. Porque dice que los mandamientos, Él decía ahí, que el primero es amar a Dios y el segundo al prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierran todos los mandamientos que Dios mandó a Moisés. Si tú haces el primero, el segundo te va a ser fácil. Porque ¿cómo conoces tú que tú amas a Dios? ¿De qué manera? Vamos a leerlo. Podemos mirar en 1 de Juan 3:9. Tomás, dale. Tres nueve. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Hay que ser simiente de Dios y nacido de Dios para poder cumplir los mandamientos de Dios. Eso es una cosa muy importante que mucha gente no sabe. Sin un nuevo nacimiento en el cual Dios te da de su espíritu, tú por tus fuerzas no puedes cumplir los mandamientos. Ninguno de ellos. Y mucho menos este que estamos hablando. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué no practica el pecado? Porque no vive en el pecado. Nosotros cuando estábamos en el mundo, practicábamos el pecado, vivíamos en el pecado y nos era natural vivir en él. Es como los peces son natural que vivan en el agua y nosotros, los animales, en la tierra con el aire que respiramos. Pero tú intentas meterte en el agua
y sumergirte a ver cuánto tiempo aguantas. Hay gente que aguanta hasta 8 o 9 minutos sin respirar, los más expertos, debajo del agua. Pero tienes que salir a la superficie porque tienes que respirar. Tu naturaleza es respirar el aire. E igual que los peces no pueden salir del agua y no pueden estar mucho tiempo fuera porque también se mueren, necesitan estar en el agua. Pues así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estábamos en el mundo, el pecado para nosotros era normal. Vivíamos en él y, oye, y no nos dolía vivir en el pecado. Pues a mí no me dolía vivir en el pecado cuando vivía en el... Ni siquiera sabía que vivía en el pecado. Como yo estoy viviendo aquí en la tierra y respiro el aire natural, no me cuesta ningún trabajo. Estoy respirando el aire natural que tengo. Pero cuando Dios viene y te hace un nuevo nacimiento, te da una nueva vida, es como si tú te convirtieras en pez, te metieras en el agua y ahora puedes vivir debajo del agua. Eso es lo que hace el Señor, nos transforma de esa manera. Tiene que haber un nuevo nacimiento que te capacita, un nuevo nacimiento que te hace un nuevo ser, porque dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora puede ser un pez, una nueva criatura que se sumerge y puede estar en el agua. Pues así estamos nosotros cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Ahora podemos vivir sin pecar. ¿Quiere decir eso que no vamos a pecar? No, no quiere decir eso, porque vamos a resbalarnos. Pero ¿qué pasa? Al igual que antes no podíamos estar sumergidos en el agua mucho tiempo, teníamos que salir a respirar. Ahora cuando pecamos no podemos estar mucho tiempo en el pecado. Tenemos que rápidamente volver al Señor. Porque si no nos ahogamos. El Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente y nos atrae a Él y nos convence de pecado, de justicia, de juicio y nos vuelve a Él porque esta nueva criatura ahora no puede vivir sin la gracia de Dios, sin el aire de Dios, sin la bendición de Dios. Amén. Eso es lo que nos hace cambiar el nuevo nacimiento. Podemos leer en Juan 3. A ver, un voluntario. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Es un capítulo que es muy conocido por todos. Lo hemos repetido muchísimas veces. No, vamos a leer la parte que más nos interesa. Del 3 hasta el 8. Sí. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Nosotros sí sabemos de dónde venimos. Venimos del Señor. ¿Dónde vamos? Donde Dios nos lleve. Una nueva criatura, un nuevo nacimiento, un nuevo ser. Eso es lo que ha hecho con nosotros Dios. Nos ha hecho semejantes a Él, porque nos ha dado ¿de qué? De su Espíritu. Él dice que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y Dios es Espíritu. Y nosotros tenemos que comunicarnos con Él en el Espíritu. Nosotros con la carne no podemos comunicarnos con Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Si no, ¿cómo le vamos a amar si no le conocíamos? Cuando no le conocíamos no podíamos amarle. Pero cuando venimos a Él y nos dimos cuenta que Él dio su vida por la nuestra, que Él pagó por nuestros errores, por nuestros pecados,
que Él dio su sangre para que nosotros fuéramos limpiados de todas nuestras iniquidades, rebeliones, maldiciones y todo lo que eso conlleva. Entonces, cuando Dios te abre los ojos para que entiendas eso, puedes ver, como un ciego que ha nacido ciego y le devuelve la vista. Y entonces cuando ve se da cuenta lo que verdaderamente, lo que está a la luz, lo que antes no podía ver porque estaba en oscuridad. Así estábamos nosotros antes. Estábamos en oscuridad, no veíamos, no entendíamos, no comprendíamos. Pero cuando se nos reveló Jesucristo, porque Jesucristo se tiene que revelar a nosotros, de esa manera empezamos a conocerle, a entenderle y podemos amarle. Pero eso no es nada más que el principio. Eso no es nada más que el principio de la relación con Dios. Como tú, cuando tú conoces a tu novia, una chica, conoces a una chica o una chica conoce a un chico y en el momento de la primera se atraen, se ven, se atraen y se acercan. Y hay un cierto interés uno por el otro, ¿no? Y cuando ya empiezan a relacionarse, empiezan a amarse, a quererse, a querer estar juntos, a compartir. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con el Señor, pues ya queríamos saber más de Él, queríamos conocerlo, queríamos entenderlo, queríamos compartir con Él, queríamos entender las cosas de Dios. Esto es un proceso. En la Escritura nos dice ahí a la iglesia del Apocalipsis, la primera iglesia, le dice, creo que es la de Sardis, le dice que tengo una cosa contra ti, que es que has perdido tu primer amor. Es la de Éfeso, perdón. Éfeso, has perdido tu primer amor. A veces en el matrimonio también pasa eso. Tienes una relación con tu novia, te casas y todo está muy bien, todo muy bonito, y luego viene la convivencia. ¿Qué es la convivencia? Tengo que empezar a saber perder de mis derechos para complacer a mi amada. ¿Qué es lo que no? ¿Hay algo que uno no haría por la persona a la que ama? Aguanta lo que tiene que aguantar, soporta lo que tiene que soportar, porque esa es la convivencia que tiene que haber. Nosotros cuando estamos con el Señor empieza a pedirte cosas. Hijo mío, esto que tienes aquí te estorba. Necesito que lo quites de tu corazón. Pero a lo mejor hay algo que a ti te gusta mucho. A lo mejor es el cigarrillo que te gusta mucho. Y tienes que dejar de fumar, porque a las mujeres le molesta el humo. Por ejemplo, poner una cosa en lo natural y en lo espiritual. El Señor te pide ciertas cosas de ti y tú te puedes hacer el remolón y puedes seguir con eso que a ti te agrada, pero que a Dios le estorba para hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Eso es la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor diaria. Porque la relación con el Señor no pasa solamente por venir aquí a la iglesia el domingo y cantar, que es muy bonito, alabanzas al Señor. Pero ¿qué hay del resto de la semana? ¿Qué hay de la mañana hasta la noche? ¿Qué hay de oír la voz de Él y no solamente que Él oiga tu voz? Esa es una de las cosas más importantes, escuchar la voz de Dios. A veces solamente Dios escucha tu voz y tú te escuchas tu voz, pero Dios no puede hablar, porque no le deja espacio para que se exprese, para que Él te hable. Cuando estábamos el viernes aquí en la reunión de oración, estábamos orando, estábamos fervientes, estábamos ahí. Llegó un momento que me puse a orar y a pedirle al Señor, Señor, dame tu dirección, muéstrame tu camino, muéstrame lo que tú quieres. Te lo comenté el viernes y el Señor me dijo, yo soy el camino. No sé si había entendido esto. Yo soy el que búscame a mí. Yo soy el camino. El que me busca a mí encuentra el camino. El que me busca a mí, dice Él, encuentra el camino. Dice, yo soy la verdad. ¿Dónde está la verdad? En mi palabra. Busca cómo pienso, cómo amo, cómo veo las cosas yo. Búscala en mi palabra. Ahí estoy yo.
Las cosas que están escritas para vuestra enseñanza, está escrita. Para que entendáis y comprendáis cuál es mi voluntad. Para que entendáis y comprendáis cuál es el camino por el que debéis de andar. Y ahí encontraréis la vida, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿La vida en qué? En Cristo. Porque nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Amén. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Hay otro versículo que nos enseña mucho al respecto de cómo es nuestra relación con Dios. Vamos a buscar, por ejemplo, en Juan 5:19. Juan 5:19, otra persona que lo lea. Podemos seguir leyendo este capítulo si queremos. Es muy enriquecedor. Aquí te lo está expresando que ni siquiera Jesucristo, siendo Dios, aunque se despojó de su condición de Dios, hacía las cosas como Él quería. Porque Él vino a dar una enseñanza muy importante. La enseñanza que nos dio es: yo estoy sujeto al Padre, en obediencia a Él. Y yo siempre hago todo lo que Él me dice. No porque haya una necesidad, porque muchas veces pusieron al Señor en necesidad de hacer milagros, en necesidad de darse a conocer quién era, y Él dijo en una ocasión: aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora, porque Él estaba sujeto a la hora del Padre, a la hora de que el Padre quería hacer las cosas. Podía hacerlas, sí, pero dijo: no ha llegado mi hora de yo haga esto o haga aquello. Él tenía una relación personal con el Padre, una relación que donde Él recibía la instrucción que tenía que hacer para ese día. ¿Era Jesucristo Dios? Totalmente Dios. ¿Era Jesucristo hombre? Totalmente hombre. Pero Él se movía en el poder del Espíritu Santo y en la comunión con el Padre. No se movía de otra manera. Él, en su condición de Dios, podía haber usado para hacer las cosas, pero Él dijo: si yo hago esto, vosotros no podéis aprender de mí. Porque yo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me lo dice, y así vosotros aprendéis de lo que yo hago. Porque no solamente decía las cosas con la boca, sino que también las ejecutaba. Y él decía: si yo me someto al Padre en su voluntad y hago las cosas en el tiempo de Él y en la voluntad de Él, porque yo amo al Padre, por eso lo hago, porque yo amo al Padre, verdaderamente amaba al Padre. El Padre le honraba con las cosas que tenía que hacer. Cuando tenía que multiplicar los panes y los peces, Él estuvo por la noche orando y pidiéndole al Señor qué tenía que hacer, y el Padre se lo mostró. Cuando los apóstoles salieron con la barca y después andó por las aguas, propósito del Padre, Él se quedó orando. Todo lo que hacía Él, lo hacía con el propósito del Padre. Nosotros, una de las cosas que como iglesia y como hijos de Dios tenemos que aprender es buscar la voluntad del Padre. ¿Está en su palabra? Sí, pero hay un tiempo para cada cosa. Tú conoces la palabra, tú la estudias, tú te empapas de ella, te la aprendes, pero ahora dices: Señor, esto dice tu palabra, ¿cuándo tengo yo que hacer esto? ¿En qué momento tengo yo que ejecutar esta parte que tú me estás diciendo que tengo que hacer? Porque yo no quiero ir en mi fuerza, yo quiero ir en tu poder. Yo quiero ir guiado por el Espíritu Santo en el tiempo justo. Amén. Para que siempre se haga todas las cosas conforme a la voluntad. Dice en 1 de Juan 3:9. Eso hemos leído ya, espera un momento. No, esa no es. Esa la hemos leído ya. Juan 14:21. Que lo lea otro. Yo le amaré y me manifestaré
Me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, daos cuenta de lo importante que son los mandamientos. ¿A quién se lo estaba enseñando el Señor a sus discípulos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los practica, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. ¿Veis cómo la palabra mismo dice cómo es que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Y el que ama, dice, será amado por mi Padre. Dice, y yo, ¿qué dice? Le amaré. Y luego dice esto que es muy importante para nosotros. Y manifestaré a Él. ¿Queremos que Dios se nos manifieste? Honremos al Padre a través del Hijo. Con la Escritura, con los mandamientos. Que a veces la iglesia pentecostal nos ha olvidado que los mandamientos son importantes. Hermanos, siguen siendo importantes. Él dijo, yo no he venido a abolir los mandamientos, yo he venido a darle cumplimiento. Los mandamientos parece que se han pasado de moda, pero los mandamientos no están pasados de moda, están actuales. El Señor le dio cumplimiento porque ninguno de nosotros podía darle cumplimiento para poder salvarnos. Pero el mandamiento está ahí para ti. Dice, antes los mandamientos me eran gravosos, pero ahora me deleito en ellos, porque ahora tengo el Espíritu Santo en mí que me da fuerzas para... Tengo una nueva ley en mis miembros, soy una nueva criatura. Con eso es con lo que yo puedo obrar la voluntad del Padre y cumplir sus mandamientos. Cuanto de cerca estemos nosotros con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, de cerca estaremos nosotros con su voluntad y con sus mandamientos. No hay otra fórmula. Esa es la fórmula. El que me ama guardará mis mandamientos. Y Él dijo, después de los mandamientos, Él dio 2 mandamientos. De un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Fíjate qué listón, qué altura puso el listón. En eso conocerán que sois mis discípulos, que me seguís, que me amáis. Pues ponerlo en otro contexto. Así se mostrará que me amáis, porque viene de esta palabra. El que me ama, mis mandamientos guardará. Y Él dio ese mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en eso conocerán que habéis salido de mí, que me amáis, que me respetáis, que me honráis verdaderamente. Y entonces yo me manifestaré a vosotros y me conoceréis más y mejor y me entenderéis más y mejor. Aleluya. Todas las palabras que están escritas aquí, la mayoría de ellas las conocemos ya, sobre todo los que llevamos ya mucho tiempo en el Señor. Algunas las creemos y las vivimos, otras no tanto. Tenemos que ser sinceros. Y ahí está la fe. Porque si tenemos fe para creer en que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tenemos que tener fe para creer que hemos sido bendecidos con toda bendición, como tú has leído hace un momento, con toda bendición espiritual, y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y tenemos que creer que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y a veces no creemos eso. Tenemos que creer que Dios nos suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falta. ¿Y qué es todo? Es todo. Todo lo que nos falta. Y eso está ahí. ¿Para quién? Para nosotros. No está para el mundo, está para nosotros. Y viene en el contexto que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, en que la iglesia era una iglesia dadivosa, que había dado dinero a Pablo incluso para llevar a la iglesia de Jerusalén, y que habían sido generosos hasta más allá de sus fuerzas. Y dijo, si vosotros sois generosos, si vosotros sois dadivosos, si vosotros os entregáis, yo también
os bendeciré más abundantemente de lo que pensáis, de lo que entendéis, de lo que esperáis incluso. Eso tiene que ver con el egoísmo personal de cada uno. Tiene que ver con la fe. A veces lo que más nos cuesta rendir, entregar, es la cartera. ¿Veis? Esta. El dinero. Porque queremos que es nuestro. Y no es nuestro. Todo lo da Él. Acordad del rico, el joven rico. Era muy rico, tenía muchas posesiones y fue al Señor. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque estaba acostumbrado a heredar, había heredado muchas perras. Pues dice, ¿cómo? Dice, bueno, si bueno solamente hay uno, es el Señor. Dice, pero bueno, los mandamientos sabes, y le empieza a enumerar los mandamientos. Pero no le había dicho, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios más que tu riqueza, más que tu dinero, más que tu cartera. Y él dijo, uy, me has puesto en estrecho. Y se fue con la cabeza baja y muy triste. Y el Señor también se puso triste, porque prefirió irse al infierno que quedarse con el Señor, por el dinero. Por eso digo que lo que más nos cuesta a veces rendir es nuestra cartera. Y no se trata de traer unas monedas a la iglesia o dar un diezmo. Eso va mucho más allá de ayudar a los hermanos cuando están en necesidad. De bendecir a un hermano cuando ves que está pasando, aquí estoy, y desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Bendiciendo siempre. Incluso quitándote tú el pan de la boca para dárselo a la otra persona. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Y eso es lo que Jesucristo quiere que hagamos. Que nos dejemos de tanta religiosidad, de tanta parafernalia. Que sepamos perdonar, que amemos con un corazón sincero, de verdad, que hagamos bien a los demás y no hagamos mal, que es preferible perder de nuestros derechos, de lo que creemos que son nuestros derechos, con tal de conservar a una persona, una amistad, una relación, para mostrar también el amor de Cristo, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, ¿acaso no nos manda que amemos como Él nos ha amado? ¿O es que no nos ha amado incondicionalmente? Pero nosotros nos reservamos muchas cosas. He dicho al principio que nos reservamos muchas cosas. Yo también, yo estoy predicando aquí y el Señor me lo ha mostrado. Y Él me lo está haciendo ver para que yo también lo haga ver a vosotros. Que no podemos tener nada guardado porque todo es suyo. Toda nuestra intimidad, todo lo que tenemos, hasta lo más preciado, nuestros hijos, nuestros nietos, todo es de Él. Todo es de Él. Y esto no es religión. Esto es la voluntad de Dios para su iglesia, para que seamos diferentes, para mostrar al mundo las riquezas de su gloria en los santos que somos nosotros, apartados de todo mal, apartados de las cosas de este mundo, vivir como hijos de Dios, santos, sin mancha, sin pecado, misericordiosos, buenos, compasivos. Podemos cantar después y alabar al Señor. Gloria a Dios. Podemos, incluso yo subí aquí arriba y predicar el Evangelio. Bendito sea Dios que me usa para ello. Pero lo importante es que lo que Dios enseña, que lo practiquemos, hermano. ¿Queremos ver su gloria? Pues tenemos que rendir la nuestra. Porque las dos glorias juntas no pueden estar. Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Se tiene que ver su gloria por todos lados. En todo lugar. En toda nuestra vida y en todo nuestro ser. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si tenemos gloria nosotros, Él dice, bueno, pues ahí está tu gloria. Quédate con tu gloria. Yo con mi gloria me voy a otro lado. ¿Dejas de ser un hijo de Dios? No, pero no vives en la abundancia
del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No vives bajo la cobertura del Altísimo y mueras bajo la sombra del Omnipotente, donde Dios te provee como Padre de toda necesidad. Más allá de lo que pides y de lo que entiendes. Vives en tu fuerza, vives en tus recursos, vives en tu sabiduría, vives conforme puedes, arrastrándote por este mundo como se arrastra el resto. Eres un hijo de Dios, pero no disfrutas de las bendiciones de Dios, porque no te has rendido. Como decía la canción, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. La canción venía muy al pelo de la predicación de esta tarde. Quiero dejaros con esta palabra. Dice en Romanos 6:22, santificación, habla del Señor. Que alguien lea eso. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, ahora habéis sido libertados del pecado. Ahora sois siervos de Dios. También sois hijos. Y tenéis por vuestro fruto, por lo que tenéis que hacer, que dar vuestra santificación. Porque el Señor dice, sin santidad... Esa es la última parte que quería comentaros esta tarde. La santidad es tan importante para Dios, porque dice que sin santidad nadie se puede acercar a Él. Él nos ha santificado ciertamente, pero nosotros aún tenemos que ir santificándonos más, porque como hemos dicho antes, aún tenemos que rendir cosas a Dios. Cada cosa que se rinde es más grado de santificación, más altura de santificación, más comunión con el Señor, más de Él y menos de ti. Amén. Aleluya. Y como decía al principio, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Todo pasa a través de Él. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Todo pasa a través de Él, de la comunión con Él, de la relación con Él, de la obediencia a sus palabras o a sus mandamientos, porque los mandamientos los puso Él, ahí lo dice. El que hace mis mandamientos me ama y mi Padre le amará porque me ama, porque cumple los mandamientos. Amén, hermano.